Buenos días, bienvenidos. Damos comienzo a un nuevo día de bendición, donde nos acercamos a la presencia del Señor, para que Él nos hable a través de su palabra, a través de una enseñanza, un consejo, que nos ayude a seguir hacia adelante. Y sobre todo porque Él nos guía y nos guarda en todo momento. Así que nuestro caminar diario se ha visto en muchas ocasiones afectado por obstáculos que han conseguido en muchas ocasiones tenernos afligidos. Son las piedras del camino, que es el tema de esta mañana. Piedras que encontramos cada día y que queremos superarlo con fe y esperanza, porque tratan de dificultar nuestro paso, nuestro avance, y queremos seguir avanzando en los propósitos de Dios. Así que todos partimos de la base de que todos tenemos problemas. Depende de la situación, puede ser de menor o mayor consideración, puede ser leve o puede ser grave. Pero sea como sea, la preocupación nos mantiene a todos inquietos. Pero vamos a ver varias circunstancias. Los hijos de Israel, una vez librados de la esclavitud de los egipcios y después de ir cruzando el desierto, por ahí en busca de la promesa divina, que era la tierra prometida, tuvieron un maravilloso gesto de gratitud, que eran las piedras conmemorativas que hacían recordar a las generaciones futuras el paso del Jordán, como se ve en Josué capítulo 4, versículo 8. Eran 12 piedras representativas de las 12 tribus de Israel. Así que en esa conquista de la tierra que fluye leche y miel, los israelitas libraron durísimas batallas. Y una de ellas, el primer escollo que se encontraron con Josué al mando, fue Jericó, que era una ciudad cananea, bien fortificada. Pero la estrategia sugerida por Dios trajo un extraordinario resultado, la victoria. Los muros cayeron y los hijos de Israel tomaron posición, compone Josué capítulo 6, versículo 20. Como asimismo también ocurrió después a la ciudad de Jai, en Josué 8:20, y todos aquellos pueblos que se atrevieron a combatir contra el pueblo de Dios. Así que las acciones del pueblo supeditadas bajo las órdenes y la dirección de Dios alcanzaron brillantes triunfos hasta la ocupación del territorio final. Hubo obediencia y alineación al propósito de Dios. Solo así consiguieron entrar. Piedras también que podemos anunciar como labradas, que fueron las escritas por el dedo de Dios en Éxodo 31:18, la ley que pertenece a la revelación divina, los 10 mandamientos, el llamado Decálogo, traído y presentado por Moisés al pueblo. Eran principios éticos que ponían de relieve los deberes esenciales, son las normas de conducta que los israelitas de alguna manera debían aplicar a sus vidas. Pero vamos a hablar de diferentes piedras que encontramos en el camino. Una de ellas son las piedras de tropiezo. Así que en tiempo de Jesús, lo que él vivió, se encontró con la dura posición de grupos religiosos entre los que destacaban los fariseos, que enseñaban al pueblo con normativas que impuestas, que daban lugar a penosas y duras cargas, donde ellos más bien se preocupaban en su aspecto exterior. Se limitaron a perseguir, acusar y blasfemar a Jesús. Incluso en los aspectos doctrinales y polémicos trataron de tentarle. Ellos eran autosuficientes, hipócritas. Y Jesús lo definió como sepulcros blanqueados, que sirvió para identificarlos en esa semejanza y no tropezar con ellos accidentalmente, como se ve en San Mateo, capítulo 23, versículo 27. También hay otras piedras, las piedras de rechazo. Así que no todo lo realizado por Jesús fue del agrado de muchas personas. El Maestro incluso fue rechazado en su propia ciudad natal, en Nazaret, que a pesar de los milagros, ellos incrédulos se escandalizaban, como se pone en San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 4.
en tierra de Garasa. Y después de haber liberado a aquel hombre que tenía espíritu inmundo, la legión, tuvo que abandonar el lugar, despedido por la gente de la ciudad, que se levantaron contra él, también su pueblo, aquellas voces que se levantaron en el juicio de Pilato, demandando su muerte, como se ve en San Mateo capítulo 27, versículos 21 al 25, también por el Sanedrín, que le condenó a muerte, San Mateo 26, 66, siendo él la piedra angular que desecharon los edificadores, y eso Jesús lo expuso en una de sus parábolas, en San Mateo capítulo 21, versículo 42, y los propios judíos que pretendían apedrearle en San Juan capítulo 10, versículo 31. Pero había otros aspectos que de alguna forma afectaba al ámbito social, y eran dos pueblos, los samaritanos y los judíos. Las relaciones entre ambas eran complicadas, eran gélidas y frías, indiferentes. Se odiaban y se menospreciaban entre sí. Así que los enfrentamientos ocasionados, ese agravio mutuo, el motivo fue por la adoración a Dios, no ayudaba para tener una mejor convivencia. Así que la intervención de Jesús dejó de manifiesto que ambas exposiciones solo es vista en la búsqueda de Dios en espíritu y en verdad, para disipar cualquier duda o confusión, y en honor a la verdad y en justicia sería para identificar y señalar a los verdaderos adoradores. El objetivo del Maestro fue sin duda unir a estos dos pueblos que estaban enemistados para que gobiernen la paz y el amor, y así formar parte del pueblo del único Dios verdadero. Y también estaban las piedras de prejuicio, así que los judíos actuaban con desconsideración, ese trato denigrante en acto ofensivo, lejos de imponer el criterio justo sobre la cuestión del pecado. Y ahí tenemos el ejemplo de la mujer adúltera, o las miradas sobre los leprosos, los recaudadores de impuestos, a los que trataban como pecadores impuros. Los judíos, con sus señalizaciones y sus acusaciones, eran piedras arrojadizas que ponían el dedo en la llaga, y en esa censura dando protagonismo al escándalo público, en ese proceder incorrecto, con juicios temerarios, sin compasión y misericordia, sin escrúpulos, dispuestos a arremeter a todos con dureza. La denuncia de estos hechos por parte de ellos encontraron oposición en sus conciencias, cautivadas por la maldad y considerando sus propios pecados escondidos para no ser de dominio público. Trastocó todos sus planes, que no era el otro que la lapidación, como se ve en Levítico capítulo 20, versículo 2. Eran pecadores. Todos tenían mucho que callar y asimilar la condición de ellos mismos como cualquier persona. Todos estos inconvenientes que hemos tratado, Jesús lo experimentó por el exacerbado comportamiento de sus opositores, tentado, perseguido y rechazado, pero el Maestro en todos estos aspectos se mantuvo firme. Todas estas situaciones vividas por Jesús, esas mismas piedras que seguramente las hayamos conocido en alguna ocasión, volverán a toparse nuevamente en nuestro caminar. Tratarán de detenernos, querrán desviar nuestra atención para que dejemos el camino, para que no sigamos adelante. Un día que conocimos la verdad, que produjo una transformación total, aquel corazón de piedra, duro y rebelde, pasó y se convirtió a ser un corazón de carne, sensible y receptivo, que se abrió a la palabra viva. Ahora, todos nosotros, los que conocimos la verdad, los creyentes, que dimos un paso de fe, de compromiso y de obediencia al Señor, como piedras vivas, como dice Primera de Pedro 2:5, somos llamados
con propósitos. Y para eso nos vamos a la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:9 leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Como pueblo de Dios y conociendo la verdad, proclamamos a Jesús como piedra viva. Que los corazones endurecidos sean transformados por el poder de Dios y alcancen misericordia en Cristo Jesús, que es la roca eterna, la roca del fundamento y nuestra fe que nos lleva a la salvación.